Entonces, grabemos en la nube. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenides, perdón, a el semillero temas y problemas de fenomenología y hermenéutica. Como ustedes saben, estamos leyendo el segundo capítulo de El género en disputa, el fantástico libro de Judith Butler. Y segundo capítulo que trata sobre el psicoanálisis y el estructuralismo. Y bueno, comienzo con un comentario, claro, no sin ciertas dudas, de alguna manera he leído el capítulo dos veces, quisiera leerlo una tercera vez y tomar más notas de las que he podido tomar, pero bueno, aún así creo haber comprendido las tesis centrales. Y entonces comienzo como con un comentario. Yo creo que bueno, digamos, como ya se anunciaba desde la sesión pasada, la distinción naturaleza-cultura aparece en este capítulo como una distinción que es necesario criticar porque en el fondo la distinción naturaleza-cultura está también o se asemeja también a la distinción entre sexo y género, en donde el género aparece como una construcción cultural y el sexo como una disposición natural. Y por supuesto que aquí Judith Butler está criticando tanto al estructuralismo como a las distintas vertientes del psicoanálisis. En especial cita a Freud y a Lacan, aunque ya hablamos de Lacan un poco la vez pasada y de la crítica al estructuralismo, hoy nos corresponde un poco más hablar de Freud, aunque también aparece Lacan, por supuesto, en este lugar. Y aquí la crítica tiene que ver, como la vez pasada también me parece, en, en mostrar que en el psicoanálisis freudiano hay todavía la creencia o la presuposición, o aparece todavía la idea de que hay un conjunto de disposiciones masculina y femenina que son anteriores a la identificación de género o anteriores a la generación del género, a la producción del género y a la configuración del género o del yo con género por parte del niño. Por supuesto, esto está atado a una discusión sobre el complejo de Edipo, que en el fondo es también una forma de tratar el tema que ya habíamos mencionado la vez pasada en relación con el estructuralismo, que es el tabú del incesto, y un tabú ligado a este tabú, que es el tabú contra la homosexualidad, contra las relaciones homosexuales. Entonces, todo esto, por supuesto, está articulado y mezclado, pero la idea con la que me quiero quedar, por lo menos por ahora en este comentario inicial, es la idea inicial de una crítica a estas disposiciones. Ella muestra que dentro de la teoría de la configuración del yo y de la identificación de género que está asociada a ese yo, se presenta en el caso de Freud una disposición básica, femenina y masculina, que es en el fondo una disposición al mismo tiempo heterosexual. Es decir, esta disposición que aparece como una bisexualidad primaria, en realidad no habla de relaciones homosexuales, sino que está constituida por dos deseos heterosexuales incorporados en una misma psique. Está regida, dicho de otra manera, está regida bajo la idea de que solamente los opuestos se atraen y construye todas sus explicaciones psicoanalíticas con base en esta idea de atracción de opuestos. Es muy interesante que esta bisexualidad primaria, esta distinción entre lo primario y lo secundario, y lo primario que sería natural y lo secundario que sería, digamos, cultural, o desarrollado posteriormente mediante la economía pulsional de la propia psique. Es interesante que en el resto del capítulo, digamos en la primera parte del capítulo ya explica todo esto, el complejo de Edipo, etcétera, pero después, pues como hacia el final de ese primer apartado y en lo que sigue,
ella va a mostrar que estas disposiciones primarias en realidad no son disposiciones naturales, sino construcciones culturales dadas por una ley previa que las establece como disposiciones. Es decir, presuponer que hay una disposición natural bisexual a partir de la cual se estructuraría toda la génesis y de la economía pulsión, toda la génesis del yo, del super yo y toda la génesis, la economía pulsional que ello conlleva. Presuponer que hay esa bisexualidad primaria implica asumir una ley y en consecuencia una estructura de poder que condiciona y domina estas disposiciones. Y por supuesto que esta ley es una ley culturalmente dada. Y esa ley en el fondo es un tabú contra la homosexualidad, un tabú contra la homosexualidad del cual se generaría después la prohibición de la relación heterosexual del niño con su madre, de la niña con su padre, y la relación, digamos, amorosa, homosexual entre el niño y su padre o la niña y su madre, etcétera. Toda esta forma binaria, digamos, de explicar la génesis del yo y del super yo, en el fondo está regida por el tabú contra la homosexualidad. Y es muy interesante aquí que ella recurre entonces a Foucault para mostrar que la ley en el fondo es, bueno, constituye, por supuesto, una estructura de poder que, que se dicta a sí misma, es decir, es una presuposición que, que se asume como natural, pero que dicta al mismo tiempo eh, su modo de desarrollarse, eh, dicta al mismo tiempo los dos componentes de esa ley, a ver si logro expresarlo mejor. Eh, Esta es una estructura de poder este, en la que, digamos que antes de mejor dicho, es una estructura de poder en la que el tabú contra la homosexualidad se genera eh, y, y aparece dentro de la misma ley y este a su vez genera em, las restricciones, digamos, de las relaciones que hacen parte del complejo de Edipo. Bueno, no sé si he sabido decirlo muy bien, casi que preferiría leer una cita para decirlo con las palabras de ella. Pero bueno, a ver si acá hay una cita muy corta. Dice, por ejemplo, en la página 168, dice, en definitiva, la ley que prohíbe esta alianza es la misma que la provoca y ya no puede aislar la función represora de la productiva en el tabú jurídico del incesto. Es decir, eh, bueno, lo digo con otra, la noción de una sexualidad original, siempre reprimida y prohibida, acaba siendo la producción de la ley que más tarde funciona como su prohibición. Entonces hay un carácter circular aquí. Es muy interesante, me parece a mí, que esta estructura de poder que, que representa la ley, en el fondo puede ser leída desde el punto de vista de la hermenéutica como el llamado círculo hermenéutico, el círculo que Gadamer, digamos, tematiza en el capítulo 9 de Verdad y Método. Hay una, digamos que todo este debate de Foucault con las estructuras del lenguaje y las discusiones de Derrida, que ya no cita Derrida una vez en este capítulo, se conectan muy bien con el debate de Gadamer y de Heidegger con respecto al círculo hermenéutico. Es decir, no hay un acceso a un mundo prelingüístico, sino que todo nuestro acceso a una realidad dada, a un hecho, es siempre lingüística y en consecuencia está determinada culturalmente por ese mismo lenguaje. Pero quiero sumarle a este comentario otro aspecto que me parece muy interesante y que yo creo que está ligado precisamente a la generación de esta ley, a la generación en el fondo
en el fondo creo que ella lo que está mostrando aquí en términos psicoanalíticos está mostrando cómo se genera o cómo el psicoanálisis está permeado de de la generación de la matriz heterosexual, como la ha llamado en otros lugares del texto. Y es como esa matriz se genera. Y dentro de esa matriz está, por supuesto, la idea de que el sexo es un asunto biológico y el género un asunto cultural, y que entonces el cuerpo objetivo es, por supuesto, un cuerpo diferente del cuerpo sexuado o del cuerpo con género, del cuerpo identificado con una forma de género determinada. Y entonces, por supuesto, dentro de esa matriz heterosexual está la idea de que el cuerpo masculino o el cuerpo con órganos masculinos tiene que desear el género opuesto, y además tiene que identificarse como masculino. Y es muy interesante en el segundo de los apartados de lo que teníamos que leer para hoy, cómo aparece tematizado el tema del cuerpo en relación con esta estructura de poder y en relación con el tema de esta ley. Y para esto ella debate un poco con Abraham y Toroj, eh, otros críticos del psicoanálisis y reformadores, digamos, del psicoanálisis, y allí habla de la literalización de la ley en el cuerpo. Y es que de alguna manera no solamente se dicta esta ley o se asume esta ley como incondicional, como verdadera, como fundamental, como elemento previo de todo, sino que además la ley se literaliza en el cuerpo y se une en cierta forma eh, el cuerpo en el sentido literal, el cuerpo físico literal, con esta estructura de poder. Y de alguna manera esta estructura de poder entonces se encarna, se literaliza, dice ella, en el cuerpo. Y entonces hay unos pasajes muy interesantes eh, sobre, sobre cómo el cuerpo adquiere entonces este significado de masculino y cómo termina considerándose absolutamente natural y no cultural este cuerpo masculino o femenino y ese deseo heterosexual de ese cuerpo. Lo digo con las palabras de ella porque no creo que lo pueda decir mejor. Dice, por ejemplo, la página 160, más o menos por ahí está hablando de esos temas, y ella dice, la unión del deseo con lo real, es decir, la suposición de que las partes del cuerpo, el pene literal, la vagina literal, son las que originan el placer y el deseo, es exactamente la clase de fantasía literalizadora que caracteriza al síndrome de la heterosexualidad melancólica. Entonces vean ustedes eh, la idea de que el pene literal y la vagina literal son aquellas que originan el placer corporal y el deseo por el otro. Digamos, esta naturalización, y esto en realidad, en el fondo, surge de la misma estructura de poder. Y sigo leyendo, dice, em, la homosexualidad no aceptada, que está en el origen de la heterosexualidad melancólica, reaparece como la facticidad anatómica, o sea, el carácter fáctico real anatómico manifiesta del sexo, donde el sexo se refiere a la unidad imprecisa de la anatomía, la identidad natural y el deseo natural. Entonces el sexo termina siendo identificado con la identidad natural y con el deseo natural, etcétera, y todo se naturaliza. Entonces es muy interesante cómo esta estructura de poder se convierte en ley. Nos habla de una, digamos, bisexualidad básica, de disposiciones masculina y femenina básicas que serían aculturales, y no solamente se genera esta misma estructura de poder, genera la idea de que hay algo anterior a la cultura, sino que adicionalmente se literaliza en el cuerpo
y hace que atribuyamos al cuerpo un deseo natural y una identidad natural. Y esta explicación es, bueno, realmente muy interesante y yo creo que dialoga muy bien tanto con la fenomenología como con la hermenéutica. La idea es que esta ley en cierta forma disimula su propia génesis. Esta ley o esta matriz heterosexual oculta incluso su propia generación, su propio carácter cultural, y en esto consiste la naturalización de esta estructura cultural. Me pregunto, digamos, si esta explicación de este caso concreto de un comportamiento cultural que se naturaliza puede servir como explicación general de la naturalización en general de todo proceso cultural, ¿no? El hecho de considerar que lo que culturalmente vemos e interpretamos es un reflejo literal de la realidad. Esa literalización eh, es, es lo que parecería está ella explicando, y esto por supuesto dialoga muy bien con la hermenéutica, muy bien con la fenomenología y muy bien, creería yo, con el neopragmatismo de un autor como Richard Rorty, que está muy cerca de la hermenéutica y que afirma cosas como que la verdad se construye y no se descubre. Bueno, dejo ahí el comentario, es como lo que puedo decir como para iniciar, y por supuesto es un capítulo muy complejo y con muchas cosas que vale la pena discutir. Bueno, ¿quién se anima a continuar? Estamos sin palabras, una cosa. Y Luis Carlos, buenos días, te cortaste el pelo. Buen día, Andrés. Buen día para todos. Un gusto saludarles desde Sí, te Valledupar. cortaste el pelo, te afeitaste la cabeza totalmente. Me afeité simplemente. Ay, ay, Bueno, ay. yo también me lo corté, ¿no? Ya pueden ver, no tengo pelo largo ya más. Ya me cansé, eso es complicadísimo. Profe, no diga eso. Ah, bueno, tú tienes pelo largo, Oscar, pero es que tú lo tienes liso, yo lo tengo crespo, a mí se me enreda, seguro a ti no se te enreda como a mí. Profe, no, yo no me llego a peinar casi. Profe, aprovecho pues como para hacer un comentario con Por relación a este favor, tema el tan más valiente, interesante. siempre. Profe, bueno, yo volví a leer las mismas páginas. En realidad creo que la primera lectura que hice no fue lo suficientemente fuerte, entonces volví a leer las mismas páginas para el día de hoy. Y en efecto, allí aparecen ilustradas estas ideas que usted eh, esboza sobre esta otra lectura que hace. Yo quisiera pensar en la posibilidad de algo así como una historia de cómo esta ley se va haciendo o se va abriendo paso en la cultura, o sea, algo así como una genealogía, se me ocurría pensar cuando lo escuchaba hablar, en qué momento o los momentos de esa naturalización de esa ley. Entonces, de pronto, Ana Mercedes también tocaba el tema de los mitos y no sé si la vez pasada escuché lo suficientemente bien, pero podría darse eventualmente la posibilidad de pensar desde el mito y desde narraciones, digamos, originarias, este binarismo. Bueno, simplemente se me ocurrió pensar en eso como una génesis o una genealogía o un desarrollo histórico de la naturalización de esta ley binaria. Bueno, y por otro lado, creo que también puedo pensar un poco en el concepto de formación de Gadamer con relación a este tema, justamente porque en la Bildung aparece en una cita ahí traducida como aquello que es el proceso, más bien, mediante el cual se accede a la cultura, pero es la cultura misma, porque de alguna manera está vinculado el saber ya previo que posee la persona. Entonces, de pronto estaba relacionado con lo que usted decía sobre el círculo hermenéutico. Me parece muy interesante y el papel que desempeña el lenguaje en la constitución de esta ley
esta ley que se naturaliza sobre el binarismo. Entonces, son como dos comentarios más bien que indican de pronto algunos senderos, más que reafirmar cosas. Me gusta pensar de pronto en esa posibilidad para el pensamiento. Oscar, muchísimas gracias. Pues fíjate que, de hecho, estaba pensando mientras estudiaba que, claro, fue Ricoeur, Paul Ricoeur, quien en el seno de la hermenéutica escribe todo un libro sobre Freud, sobre la interpretación y el símbolo en Freud, porque claramente, digamos que eh, la hermenéutica tiene que dar cuenta de los tres maestros de la sospecha, como Ricoeur los llama, que son Nietzsche, Marx y Freud, ¿no? Que son estos referentes culturales tan importantes, mm, que además son un poco paralelos. Bueno, ya tal vez Marx y Nietzsche están un poco antes, pero Freud todavía en el siglo XX alcanza a publicar algunas obras que surgen casi al mismo tiempo que la propia fenomenología, digamos, simultáneamente. Creo que, no me acuerdo si el yo y el ello es como del mismo año que algunos de los cursos de Heidegger, por decir algo. Entonces es muy interesante eh, cómo estas dos tradiciones, que son tradiciones diferentes, sí necesitan de un diálogo y aparece allí lo de Ricoeur. Y por supuesto esos temas, la historia, lenguaje y formación, son los que son. Completamente de acuerdo contigo. ¿Quién más quiere continuar? A ver, yo digo algo. Ana Mercedes, gracias, Eh, bienvenida. Gracias. Eh, pues yo veo también que dentro del análisis que ella hace desde lo antropológico, desde lo psicológico, quedándome muy pobre pues en la comprensión profunda de ello, sí veo que ahí está ese factor o esa línea que aparece, que es lo común entre ellos, que es la matriz heterosexual de la que hemos hablado, ¿cierto? Entonces, eh, yo veo respecto a eso, eh, me hago dos preguntas. Eh, la primera es, pues, pues, ¿qué venimos siendo? ¿Cierto? Ahora explico por qué me hago esa pregunta, ¿qué venimos siendo? Y la otra, es algo que me pregunto, ¿en qué consiste esa subversión de la identidad mm, que ella está planteando pues como en todo el libro? Entonces, lo primero, ¿en qué venimos siendo? ¿Por qué me hago yo esa pregunta? Porque yo veo que respecto al deseo y al cuerpo, estamos eh, prácticamente prefabricados, ¿sí? Así me siento. Veo que ella lo dice, en la cultura el deseo es un conjunto de desplazamientos, por allá en la página 150. Eh, el deseo como percepción original, como yo no sé si está atrevido a decir como lo prerreflexivo, ¿cierto? Lo que está naturalmente está invadido, ¿sí? Está invadido por la ley que yo lo interpreté como la ley de lo simbólico, la ley del lenguaje, la ley de los ideales morales, la ley de las prácticas de crianza, ¿sí? Todo eso hace que se nos naturalicen cosas que no son, ¿sí? Entonces ahí, pues yo siento como que estamos despojados, históricamente estamos despojados. Es como lo primero respecto al deseo, ¿sí? Y, y el cuerpo está incorporizado. Pues, ¿cómo entendí yo eso? El cuerpo también está sectorizado, ¿sí? Hay puntos de placer de hombre, de mujer, ¿sí? Está jerarquizado, está instrumentalizado desde todo su marco político y económico,
que ella está metida siempre en ese mar. Entonces, yo me pregunto, bueno, ¿qué venimos siendo, cierto? ¿Cuál es la tarea que nos queda en este momento? Es como lo primero. Y lo segundo, bueno, esa subversión de la identidad que ella, a la que ella está apuntando, a mí me queda a mí pues, todavía no veo claro, pero sí quiero leer una cosita a ver si ella está apuntando a esto o qué piensa ella respecto a esto. ¿Qué es esto? Esto es un, un pensamiento de Gayler Rubin, no sé cómo se pronuncia, pues, que lo estuve viendo por ahí en internet, el tráfico de las mujeres, notas sobre la economía política del sexo. Sí, en una investigación, en un artículo que estuve leyendo, de pronto ahora les puedo decir de quién, ella dice esto. El sueño que me parece más atractivo es el de una sociedad andrógina y sin género, aunque no sin sexo, en el que la anatomía sexual no tenga ninguna importancia para lo que uno es, lo que hace y con quien hace el amor. ¿Sí? Entonces, yo digo, la subversión de Butler está apuntando a eso, a, a, a llegar a ese momento. Es hasta ahí, pues, lo que yo tenía para decir. Muchísimas gracias, Ana Mercedes. Eh, yo, digamos, me adelanto a decir que yo creo que sí apunta más o menos hacia allá, esa subversión, pero me parece que en este capítulo hay una crítica a esta autora, ¿no? Al mismo tiempo como que la retoma, pero al mismo tiempo la critica y considera que no es suficiente ese tipo de subversión. Entiendo yo, digamos así, sin mirar citas ni nada, pero entiendo que para Butler, Gail Rubin estaría demasiado cerca todavía de las propias ideas del psicoanálisis y en el fondo una subversión de la identidad que busque, eh, no estoy seguro de si esta es exactamente la crítica de ella, pero creo que sí. Tendría que volver a mirar con cuidado. Pero una subversión que busque, digamos, dejar de lado eh, estas estructuras, dejar de lado las estructuras culturales que nos dominan para dejar salir algo así como un deseo puro, no contaminado culturalmente. En el fondo, esta idea eh, es insuficiente porque implica todavía la creencia en un elemento precultural que debería entonces salir a la luz y debería entonces tomar el lugar que tiene para nosotros la matriz heterosexual. Y entonces el intento, digamos, de liberación o de subversión de Gail Rubin sería insuficiente porque no lograría eh, ser suficientemente radical. Digamos que la búsqueda de una sociedad sin género, para ella la destrucción del género, lo pone así Judith Butler, terminaría siendo eh, digamos, sí, la destrucción del género se realiza a nombre de un ideal sin género previo a la cultura. Y precisamente eso es lo que no hay. No hay algo previo a la cultura. Entonces, para usar las palabras que tú misma usaste, Ana Mercedes, tú dijiste, estamos como despojados. Y nuestro deseo está en el fondo, se nos ha arrebatado el deseo que estamos totalmente enculturizados, llenos de cultura. Eh, pero entonces
la idea creo que a donde apunta Judith Butler, y yo confieso que simpatizo con esa idea, es afirmar que en el fondo no hay un lugar fuera de la cultura. Es decir, no solo estamos despojados, sino que no podemos no estar despojados. Es decir, todo discurso que hable de algo originario y de algo derivado, todo discurso que hable de una, digamos, disposición primaria y de una construcción secundaria sobre ella, o todo discurso psicoanalítico que hable de la represión y de aquello que se expresa, en el fondo siempre está apelando a algo fuera de la cultura que nunca encontramos. Porque siempre que analicemos, digamos, estos elementos considerados básicos o primarios o supuestamente naturales y aculturales, vamos a encontrar una estructura cultural de poder que sea literalizado y que no solo sea literalizado, sino que esa literalización implica su invisibilización. O sea, esa literalización oculta también, oculta el carácter de poder de esa estructura de poder y el carácter histórico de esa estructura de poder. Dicho en palabras de Butler, oculta su genealogía. O sea, oculta, es fuerte porque oculta su historia, oculta de dónde viene. Y entonces la tomamos como algo natural. Y yo creería leer ahí cosas que uno podría poner en diálogo con un Heidegger. Heidegger habla de la verdad como desencubrimiento, como el desencubrimiento de algo que está oculto, pero al mismo tiempo nunca hay un darse pleno del fenómeno, sino que siempre hay algo oculto que se oculta al mismo tiempo que se muestra, y en el fondo lo que Heidegger llama ser, o lo que Heidegger llama darse del ser en la época, las distintas épocas del ser, pues podría ser tomado simplemente como unas estructuras ontológicas que determinan lo que es inteligible en un momento dado, y eso no es otra cosa que una matriz de poder en términos como de Foucault o de Butler. Entonces yo vería ahí una cierta afinidad. Por supuesto habría que hilar mucho más delgado, pero yo lo veo como así. No sé si alguien más quiere comentar algo sobre esto. ¿Quién quiere continuar? Estamos muy tímidos. Sí, ahí también yo creo que esto va a terminar conectando con el texto que vamos a leer, solo un capítulo de ese, de Cuerpos que Importan. Porque intuyo, digamos que ahí se menciona el tema del cuerpo trans y de cómo el cuerpo trans muestra que esta jerarquía de los cuerpos, esta sectorización de los cuerpos de la que habló Ana Mercedes, en el fondo no es una sectorización absoluta o natural o algo por el estilo, sino culturalmente construida, idealizada, digamos. Y en ese sentido, otras opciones son posibles. Eh, y bueno, ahí hay debates muy fuertes. Ayer me mandaron un artículo de los, de los debates que tiene actualmente Judith Butler con las feministas TERF, que son las transfóbicas, digamos, que consideran que una mujer trans no es una verdadera mujer. Y hay un debate fuerte en el Washington Post al respecto últimamente. Y hay una cierta censura, aparentemente, de lo que ha dicho Joyce Butler. Les puedo mandar el artículo por el chat, se los mando en un momento. Pero bueno, no sé más. ¿Quién más quiere continuar? Profesor, Adelante, Mario, por favor.
Pues confieso que pues retomando el texto, pues realmente leyéndolo de primera vez, quedé un poco perdido. Es un texto bastante denso y tengo que volverlo a leer, pero creo que ya con lo que han hablado me han dado como unas señas. Pero sí algo que me llama la atención y no sé si es por mi formación personal que me crié en una familia evangélica. La persona que me crió pues acudió a una iglesia evangélica, entonces digamos lo que en la infancia tuve Biblia en todo momento. Evangélicos, pues al contrario, el católico se ciñe mucho a lo que es la letra. Entonces, cuando estaba leyendo a Butler, veía que cuando hablaba de ley, yo de inmediato veía ese énfasis teológico en lo que es la ley mosaica, cuando Moisés sube allá al Sinaí y le es entregada las tablas de la ley con sus, que es lo que debe cumplir el pueblo de Israel. Y me llama la atención mucho porque pues, Butler no lo coloca así tácitamente, pero en el Antiguo Testamento, en toda la historia del pueblo de Israel, tal como aparece en el Antiguo Testamento, se plasma muy bien lo que es esa matriz heterosexual, ¿no? Porque hay algo muy interesante y señalo que es acá lo que son los profetas. Cuando según los libros del Antiguo Testamento, Israel empieza a vagar por el desierto, se supone que Yahvé le dice, ojo con mezclarse con otros pueblos y sobre todo la lucha secreta de los profetas, hablo de Isaías, de Jeremías, entre otros, es que el pueblo de Israel no se fuera, y lo describen así a las montañas, a mezclarse con los otros pueblos, y como era que decía, a hacer como tributos a Cera. A Cera, según entiendo, era una diosa femenina que en un comienzo se decía que era la esposa de Yahvé, del Dios de Israel, pero a lo largo de la historia de Israel, ¿no? Acera, esa figura femenina fue desapareciendo y terminó solo prevaleciendo Yahvé. Acera se asociaba a todos los cultos de la fertilidad. Había árboles, se reunían, había lo que llamaban prostitución sagrada, y contra eso es que se declaran los profetas, que no se fueran a ese tipo de ceremonias que reunían lo que era sexo y fertilidad, y que por el contrario, pues eso iba a merecer el castigo de Yahvé hacia su pueblo. Lentamente eso como que pienso yo se plasma en esa matriz heterosexual que se ve muy bien, digamos, en libros como el Deuteronomio, donde están todas las censuras, por ejemplo, ahí claras contra lo que es la homosexualidad, donde lentamente se empieza pues a proscribir a la mujer del culto, etcétera, etcétera. Entonces, digamos lo que en ese sentido, esta lectura de Butler me hizo recordar toda esta matriz heterosexual que está plasmado en nuestro origen judeocristiano, ¿no? No sé si el profe o alguien de pronto tiene algo que observar de eso. Muchísimas gracias, Mario, por tu comentario. Pues tendríamos a Luis Carlos, si se anima a decir algo al respecto. Oyendo a Mario, yo pensaba en las vacantes de Eurípides. Y bueno, y en la gran fascinación que tenía Freud por los mitos griegos también, ¿no? Porque probablemente los griegos tenían una gran comprensión de la naturaleza humana y puede uno ver en sus dioses también muchos rasgos profundamente humanos que probablemente hemos silenciado culturalmente y hemos considerado como algo que debe esconderse o reprimirse o ocultarse o invisibilizar o desaparecer de alguna manera. Y pensaba en el mito, no sé si lo han leído, las vacantes griegas, las vacantes de Eurípides, Eurípides es el tercero de los trágicos, y esta es una muy buena tragedia porque mm, narra la llegada de Dionisos Baco a Tebas, me parece, en donde reina Penteo, un rey más o menos joven, su padre Tiresias, si me equivoco con los nombres me disculpan,
Su padre Tiresias, no, su padre Cadmo es anciano y más sabio en cierta forma y es buen amigo de Tiresias, es un adivino ciego. Y con la llegada de Dionisos Baco, las mujeres se enloquecen y se van a los montes a participar de grandes orgías con el dios nuevo que ha llegado a la ciudad, y el dios pide de alguna manera tributo y pide, digamos, participación en este ritual orgiástico, literalmente. Entonces las mujeres se van de la ciudad y esto pues supone un desorden gigantesco para la ciudad de Tebas, y Penteo está bravísimo y los hombres no entienden por qué las mujeres se van a los montes a bailar vestidas de bacantes. Se visten, entonces están medio desnudas pero con pieles, y la tragedia narra cómo mana leche y miel de, de las piedras, y cómo ellas bailan con un tirso en la mano, un bastón coronado de una hiedra, y bailan, digamos, enloquecidas por el furor báquico que les ha aguijoneado, y dice así la tragedia. Y la propia figura de Baco es muy interesante porque Baco es un poco andrógino. Ahora que, que Ana Mercedes mencionó a Gail Rubin, y Baco es un dios con una cabellera rubia, con trenzas, muy femenino, pero al mismo tiempo es masculino. Y es curioso, es interesante, los únicos hombres de la ciudad de Tebas que van a bailar como bacantes por prudencia, y este es el valor de la prudencia griega que aparece en todos los mitos, son precisamente Cadmo, el Cadmo que es el padre de Penteo, el rey de Tebas en ese momento, Cadmo, el anciano Cadmo, y Tiresias, el adivino ciego, que saben que aunque en cierta forma no pueden comprender completamente eh, lo que está ocurriendo, en cierta forma se les escapa también a ellos, en cierta forma deciden ser prudentes y vestirse también como vacantes e ir a honrar al Dios. Y bueno, y la tragedia, como toda buena tragedia, termina, eh, a ver si recuerdo bien el final, pero es bastante terrible. Eh, sí, bueno, termina creo con la destrucción de la ciudad, no me acuerdo si realmente se destruye como tal la ciudad, pero bueno, no sé. No sé, tendría que volverlo a leer. Termina un poco con la destrucción de la ciudad y termina con Penteo, el rey, devorado por su propia madre en medio del furor báquico, en cierta forma como castigo por no haber prudentemente ido a honrar al dios, eh, o algo así. Bueno, entonces me acordó mucho la narración de Mario esto porque, bueno, yo no conozco suficientemente, yo mismo no fui educado, bueno, digamos que sí, claro, como todos los colombianos fui educado en una tradición judeocristiana, pero en mi casa no eran grandemente practicantes y por el contrario se privilegiaba mucho el libre pensamiento, bueno, digamos que no hubo una influencia tan determinante y mi colegio no era religioso, entonces no tuve eso en mi formación, entonces tampoco ignoro prácticamente todo con respecto a la Biblia y sus libros y sus mitos y sus historias. Pero es muy interesante como lo que mencionaba Mario de estos profetas que van en contra de esta diosa de la fertilidad, de Acera, y cómo, cómo en el fondo, desde mi ignorancia lo digo, en la opción, digamos, eh, hay una cierta opción del pueblo judío, claro, por un solo Dios, por un monoteísmo,
y al mismo tiempo por el cristianismo, como una expresión de ese monoteísmo extraño un tanto, ¿no? Porque son tres y a la vez uno. Eh, pero bueno, monoteísmo como sea, que va en detrimento, por supuesto, de otros dioses paganos de la época, supongo yo. Entonces me acordé mucho de las vacantes porque precisamente el mundo griego está lleno de dioses y estos dioses son claramente una manifestación de cómo somos los seres humanos o de aspectos del carácter humano eh, que me parecen muy valiosos y me parece que allí en estos mitos griegos, en estas tragedias, aparece reflejada el alma humana de una manera ejemplar, verdaderamente. Mm, bueno, sospecho que a Denis no le gustaría esa lectura de los mitos, pero dejo ahí una lectura reduccionista de los mitos. Profe, un detalle, profe, un detalle es que, por ejemplo, Nietzsche, Nietzsche era, si no me equivoco y me corrige, profe, él era hijo de un pastor protestante, ¿no? Y de hecho estaba estudiando teología. Hola, Wow. ¿me escucha? Sí. Sí, sí, sí. No, no sabía. No, realmente no sé muy poco de la biografía de Nietzsche. Sí, Y es un autor con el que tengo una deuda gigantesca. sí. Nietzsche, como casi todos ellos, como Hegel, Schelling y todos ellos eran de ese entorno del protestantismo, que por eso era el comentario sarcástico de Nietzsche que el abuelo del idealismo alemán era un pastor protestante. Entonces, gran parte de la reacción de Nietzsche contra el cristianismo depende de esa lectura protestante, que el protestantismo, al contrario del catolicismo, el protestantismo le da mucho énfasis a lo que es el Antiguo Testamento, a lo que se llama a lo que se llama la ley, que es la ley mosaica que está en el Deuteronomio. Entonces, Nietzsche de alguna manera en su filosofía quiere contraponer a esa versión monoteísta y un tanto unilateral del ser humano. Él contrapone los mitos griegos y precisamente algo que le fascina a Nietzsche es Dionisio, ¿no? Entonces, de hecho, cuando ya está loco, por ahí hacia 1890, cuando entra en su locura, sale a defender un caballo, él habla de Dionisio y el crucificado, ¿no? Y digamos, ese cruce que tiene de toda su formación. Sí. Perdimos a nuestra referencia más autorizada, que no se animó a decir nada, creo. Sí. Lo apolíneo y lo dionisiaco están en el origen de la tragedia, justamente, de Nietzsche. Como dos fuerzas muy distintas que se contraponen. Eh, sí, claro, lo apolíneo, bueno, relacionado con el sueño, un poco con la racionalidad, como con la norma, creo yo, y lo dionisiaco con estos excesos de otro tipo. Denis, ya te vemos por ahí. No me ven. No, es que los estaba escuchando y estaba buscando un fragmento en El origen de la tragedia de Nietzsche que dice lo siguiente. Es la parte 4, o sea, es una de las primeras. Dice, sí, ¿qué es lo dionisíaco? En este libro hay una respuesta a esa pregunta. En él habla alguien que sabe, el iniciado y discípulo de su Dios, o sea, el mismo, Nietzsche mismo se asume como un dionisíaco. Tal vez ahora yo hablaría con más cautela y menos elocuencia acerca de una cuestión psicológica tan difícil como es el origen de la tragedia entre los griegos. Una cuestión fundamental es la relación del griego con el dolor, su grado de sensibilidad. ¿Permaneció idéntica a sí misma esa relación o se invirtió? La cuestión de si realmente su cada vez más fuerte anhelo de belleza, de fiestas, de diversiones, de nuevos cultos,
surgió de una carencia, de una privación, de la melancolía, del dolor. Y bueno, más adelante hablará pues como que el asunto de lo dionisiaco en contraposición a lo apolineo, pues tiene que ver con una relación muy fuerte con el dolor. Y lo traigo a colación es porque la tradición judeocristiana está muy ubicada en el dolor, ¿cierto? En el padecimiento, sobre todo en el padecimiento del cuerpo, como una necesidad para la liberación de las almas. A propósito de lo que dice Mario. Pero digamos que ahí no tengo mucho que decir. Estaba recordando algo y es que en algunas lecturas que he hecho últimamente, pues a mí me gustan mucho los mitos. En los mitos veo una forma de conocimiento y de mundo, creo que ya lo saben. Y ha sido en los mitos últimamente donde he encontrado como un diálogo con Judith Butler a propósito de los capítulos que hemos leído, porque en los mitos todavía se conservan muchas formas de ser humano por fuera del género, o incluso vinculando los géneros, o sea, seres por fuera del binarismo, ¿sí? De hecho, hace poco que intentaba explicar qué es la transexualidad, lo primero que encontré fueron mitos sobre la transexualidad, ¿cierto? Dioses que eran capaces de ser hombres y mujeres, o dioses que eran capaces de transformar a los seres humanos en dioses y mujeres, o ciertas criaturas que transitaban en un sexo u otro. Y me parece especialmente significativo porque, bueno, ya sabemos que los mitos pues han pasado, bueno, para algunos autores y buenos lectores, por fortuna, siguen siendo muy importantes, pero para una gran tradición epistemológica, una gran tradición de pensamiento, los mitos ocupan un papel secundario, ¿cierto? Digamos que hay otros discursos como los de la filosofía y la ciencia que ocupan lugares más visibles y son precisamente los discursos de la filosofía y la ciencia los que se han encargado de alguna forma también en cuestiones de género o sexogénero de establecer esas estructuras de las que estaba hablando Judith Butler, ¿cierto? Ese estructuralismo, esa universalización, esa categorización totalizadora que hace que las cosas sean de una manera y no puedan ser de otra, ¿cierto? Que hace que el sexo y el género no puedan ser mutables, que es lo que ella permanentemente nos está diciendo. Los sexos mutan, los géneros también, ¿cierto? Y el sexo no es una condición previa al género, ni el género una consecuencia natural del sexo, ¿cierto? Hay otros simbolismos que se manejan por fuera de esa estructura, entonces ella ya dirá en algún momento del libro, bueno, las mujeres funcionan dentro de sociedades patrilineales, es como ella las llama, ¿cierto? Patrilineales es la palabra que utiliza. A veces ni son sujetos, sino que funcionan como monedas de intercambio, ¿es cierto? Monedas de intercambio en las que se establece una heterosexualidad, pero casi que es como por un asunto económico, es cierto, para impedir también el asunto del homosexual y el asunto del incesto, ¿cierto? Desde una categorización propiamente económica. Entonces estaba pensando aquí mientras los escuchaba que, que los mitos, incluso los griegos también, aunque los mitos no son solamente griegos, siguen conservando de alguna manera, yo creo que esas preguntas que nos está planteando Judith Butler en este texto, ¿cierto? Básicamente nos está diciendo, pensémonos un mundo o pensémonos una posibilidad de historia sin las que el sexo y el género sean determinantes, ¿cierto? Es muy difícil pensársela así, pero más que volver a un mundo patriarcal, ¿cierto? Romántico, donde las mujeres son un tipo de cosa y los hombres son un tipo de otra cosa, hay más posibilidades ahí, ¿cierto? No se pueden reducir los cuerpos solo a dos expresiones anatómicas o no se pueden reducir solo a dos expresiones de género. Y al leer esta segunda vez el texto, pues yo tuve como una confrontación conmigo misma, porque bueno, el qué es ser mujer ha sido una pregunta en mi vida desde que soy muy pequeña y tuve como la conciencia
de qué lugar ocupaban las mujeres en una familia paisa muy tradicional, muy llena de hombres con lugares importantes y de mujeres con lugares un poco proscritos, ¿no? Em, y claro, todo el tiempo Judith Butler está cuestionando el sujeto del feminismo, que es una crítica muy bienvenida. Creo yo que el feminismo se ha equivocado mucho eh, intentando definir cuál es su sujeto, pero creo que también se ha equivocado es porque los feminismos responden a los espíritus de la época. Entonces, si uno ve los papeles que las mujeres han cumplido en ciertas épocas, pues no sé, si uno se va y mira a las mujeres del siglo XIX, la mayoría de feministas pues eran esposas, ¿cierto? De feministas visibles pues eran esposas, mujeres burguesas, que digamos que respondían un poco al espíritu también de su entorno. Entonces las búsquedas de libertad eran búsquedas relacionadas con su entorno, por lo tanto las libertades de otras u otro tipo de libertades no estaban tan, mm, no eran tan concretas como luego lo sería, por ejemplo, la liberación sexual, ¿cierto? La posibilidad de ser madres o no ser madres, ¿cierto? Hubo momentos en el feminismo donde ser madre nunca se cuestionó, ¿cierto? Hubo otros momentos donde ya se cuestiona. Entonces, pues como que mirar el movimiento con un sentido compasivo creo que es necesario también para entenderlo. Y hay algo que en lo personal, y lo copié aquí, pues me llamó mucho la atención, es que hay una parte donde ella habla de cuál es la posición ontológica del género, ¿cierto? Si es una posición jurídica, si es una posición siempre de opresión o es reductiva únicamente al cuerpo sexuado. Y yo como que me hacía la misma pregunta, pero en términos de las mujeres, ¿cierto? Como que cuál es la posición ontológica de las mujeres y cómo ha cambiado a través de la historia. Pero creo que esto es como una pregunta más de mí para mí, pero se las comparto por si alguno quiere, no sé, quizás pensársela un poquito. Pero bueno, aquí nuevamente desde la ignorancia, pues yo creo que claramente hay, bueno, claramente hay una reflexión en esta lectura sobre la posición de la mujer, ontológica de la mujer, como una especie de ser menos o ser derivado. En términos de Lacan, el ser el pene y no tenerlo, ¿no? Y en ese sentido, yo creería que esa pregunta está aquí implícitamente, por lo menos. Eh, es decir, creo que en efecto una parte importante de este capítulo es el cuestionamiento ontológico o de la posición ontológica de la mujer en la matriz heterosexual, sin duda. Pero además de los feminismos clásicos que ya intentaban cuestionar el, el rol ontológico de la mujer en la matriz heterosexual, creo que aquí hay un feminismo ampliado, por llamarlo de alguna manera, en donde el debate no está realmente o el centro de interés de Butler no es exactamente el mismo de feminismos anteriores, no es exactamente el sujeto del feminismo, sino, o más bien, sí es el sujeto del feminismo, pero justamente para ampliarlo. El sujeto del feminismo no son únicamente las mujeres, sino son todas las múltiples identidades posibles de los seres humanos. Eh, es decir, este es un feminismo que termina criticando algo anterior, incluso más básico, y que termina cuestionando incluso la posición de la mujer como tal. Entonces, sí, yo sí veo aquí como un interés más amplio y entiendo por qué puede generar realmente mucho rechazo a cierto sector del feminismo.
Pero por otro lado, para, creo que para otros sectores esta lectura es mucho más interesante. Para la comunidad Mm, trans, por ejemplo, ujú. para distintas formas de identificación de la comunidad LGTBIQ, es Más. más, Q más, o más simplemente, Juan, para resumir. Esta posición es mucho más interesante. Mm, Sí, de hecho a mí me gusta mucho esta posición porque creo que es una posición, es que no sé si mencionar la palabra incluyente sea justo. Para mí la palabra inclusión no me gusta mucho, la verdad. O bueno, no me gusta como la usamos, ¿cierto? Eh, digamos que Joyce Butler está proponiendo durante todo el texto que hay una serie de alteridades que están, digamos que subordinadas a una masculinidad, ¿cierto? Que se toma autoridades, que empieza a ser la totalizadora dentro de las estructuras, que también comienza a definir qué es la naturaleza. Y ella creo que es una parte muy irónica del texto que ella dice, pues, pero ¿quién define la naturaleza en sí? Si es, si es algo todavía tan amplio, tan indefinible como alguien simplemente o alguienes simplemente la definen y a partir de eso el mundo opera o el mundo se mueve, ¿cierto? Y cómo eso se vuelve inmutable. Em, y bueno, de ahí también que las tradiciones, por ejemplo, la tradición judeocristiana sea tan difícil de mutar, ¿cierto? Tenga un aspecto tan invariable. Y recuerdo mucho que hace poco hablaba con una persona trans, muy interesante, y esa persona trans me decía que se sentía mujer, ¿cierto? Pero se sentía mujer teniendo un cuerpo anatómicamente de hombre. Entonces, esta persona no ha hecho ningún tipo de tránsito corporal, sino que simplemente toda la vida, desde que tiene conciencia de sí mismo, se ha sentido mujer. Y eso me parecía fascinante, ¿cierto? Muy fascinante, muy difícil también decirlo en una sociedad como la nuestra. Y cuando yo le preguntaba si quería iniciar un tránsito, me decían, no, no es necesario, porque es que yo me siento mujer, así mi cuerpo no lo exprese de manera directa, es decir, así tú me veas en la calle y digas, este es un hombre porque los hombres tienen pene, por ejemplo, ¿cierto? Y tú tienes uno, por lo tanto eres un hombre. Y pensaba también en esa discusión que tiene el feminismo radical, específicamente el feminismo radical transexcluyente o las TERF, que caen precisamente en lo que Butler está advirtiendo acá, y es precisamente que Butler está diciendo no podemos estructurar un mundo que sea solo de hombres y mujeres porque hay unas condiciones previas, ¿cierto? Podríamos decir, hay un montón de mitos que también nos están diciendo que no solo hemos sido hombres y mujeres, y hacerlo, o sea, excluir a otras formas de humanidad a partir de la cuestión sexo-género es invisibilizar o volver de alguna manera a los estructuralismos que el mismo feminismo debería estar quebrantando, ¿cierto? Entonces no aceptar a las mujeres trans, por ejemplo, como parte de las luchas feministas es volver a una visión un poco masculinizante o estructurante o totalizadora de lo que hemos sido. Entonces es como si se formara una gran aporía, ¿no? Eh, por un lado se quiere defender los derechos, por ejemplo, de las mujeres, pero por el otro lado se simplifica lo que es ser una mujer o lo que es ser un ser humano y por lo tanto, pues entonces hay como una especie de traición o de autotraición dentro de esa misma postura feminista, pensaría yo. Pues a propósito que usted ahorita mencionó a las TERF, con las que es muy difícil también entablar algunos diálogos al respecto. Es que de hecho lo que parece que
que Judith Butler dijo, porque no he leído el artículo de Butler, es que las TERF son fascistas, algo así. Entonces hay todo un debate bastante encendido alrededor de eso. Lo que pasa es que dentro del feminismo radical hay muchas expresiones también. Y mucho del feminismo radical proviene del dolor, a propósito, ¿cierto? Proviene de los dolores o de mujeres muy adoloridas con la vida, y eso también es entendible. Pero sí hay, claro, si de antemano negamos otras posibilidades, ¿cierto? Y nos cerramos únicamente en una forma significativa de ser. Entonces, ¿dónde queda el resto de la humanidad? Em, es un debate muy interesante, el que va a suceder o está sucediendo ya. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Sí, miren, les leo básicamente el encabezado de la noticia. En la última saga de la relación siempre confusa entre Judith Butler y The Guardian, la renombrada teórica de género publicó un artículo de opinión en la edición estadounidense de la famosa publicación transfóbica este fin de semana. Y al igual que un reloj, las TERFs y las feministas críticas de género están enojadas con Butler por evaluar correctamente que tales movimientos son, de hecho, fascistas. En su artículo de opinión, Butler se pregunta por qué la idea de género, la cita es suya, está provocando una reacción tan violenta en todo el mundo, señalando un fuerte aumento de las represalias en los últimos años de todo el espectro ideológico. Esto incluye la ley húngara aprobada en junio que prohibió la propaganda, entre comillas, relacionada con la homosexualidad y el cambio de género, entre comillas, y las zonas libres de LGTBI de Polonia, entre comillas, y una moción parlamentaria danesa que condenó el activismo excesivo en la investigación académica que naturalmente incluye la totalidad del campo de los estudios de género. Entonces, bueno, ahí está el artículo para que después le echen una mirada. Sí. Con respecto a lo que decía Mario, pensaba que en efecto está claro que el mito judeocristiano, de alguna manera, voy a decir algo muy sencillo, muy tonto, en el fondo el mito judeocristiano de entrada parte como de la idea de un ser menos de la mujer, ¿no? Una costilla y un apéndice del hombre, claramente. Claramente hay una posición específica de la mujer ahí, que también sería muy interesante ver si dentro de los propios movimientos cristianos hay una reivindicación feminista y si ha habido dentro de esos propios movimientos una lectura feminista de las escrituras, así como creo que la ha habido también dentro del Islam. Parece ser que dentro del propio Islam ha habido feministas dentro del Islam que hacen una relectura del Islam en otros términos. Profe, sobre eso, sí hay una línea de teología feminista en Europa, especialmente en Alemania, sobre todo de línea protestante. Y lo que mencionaba del Islam, hay un caso muy interesante, es un grupo en el que estoy, que es la Red de Filosofía de la Religión. Y hay una doctora en filosofía que se llama Fanny Ochoa. Ella es colombiana, pero ella es musulmana. Y estoy hablando de alguien de una excelente formación intelectual. Ella en una conferencia la tituló Feminismo Islámico. Y hasta mi esposa que alcanzó a escuchar ese título se crispó un poco, pero ¿cómo puede haber eso? Es un oxímoron, una cosa así. Pero esta señora Fanny Ochoa defendía y citaba el Corán y decía, no, es que ustedes no lo conocen y mire, es otra manera de ver el mundo, es otra muy interesante con respecto a eso de que incluso dentro de esas líneas monoteístas aparentemente tan cerradas, hay manifestaciones femeninas que vulneran un cierto orden patriarcal. De hecho, yo pensaba, por ejemplo, en alguien que es muy familiar a ustedes, que es nuestra famosa santa Laura Montoya, la madre de Laura.
si uno lee la biografía, ella en el fondo, dentro de esa formación tan cerrada, de un cristianismo a veces tan excluyente, fue capaz de encontrar líneas muy humanas y muy interesantes que para su tiempo a mí, que pues que no congenio mucho con eso, me llamaron la atención. Entonces sí hay muchos elementos dentro de la historia de las religiones, de líneas de feminismo, incluso desde la Edad Media, que, que son como vías insurgentes con respecto a la línea principal, sobre todo en lo que corresponde a la mística, que la mística era una manera de escapar a esa ley, a esa letra que se imponía desde los púlpitos, y los místicos y místicas eran de alguna manera un ejercicio de la imaginación que permitía escapar a eso. Entonces, pues uno tiene místicas como Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, de una riqueza más allá de la cuestión doctrinal muy interesante. Incluso en la Edad Media hay una mística que fue como que creó un grupo de mujeres que deambulaban por toda Europa teniendo visiones místicas y no recuerdo ahorita el nombre, pero pues, de eso también se hizo una conferencia. Entonces, digamos que hay una línea muy interesante que se debería examinar más allá de las cuestiones doctrinales, ¿no? Que uno vaya a aceptar pues esas líneas religiosas tan excluyentes. Muchas Profe, gracias, Mario. Muy interesante. Oscar, adelante. profe, también me parece que uno de los filósofos quien más se ha acercado pues a cuestionar un poco todo este tema del Antiguo Testamento ha sido justamente Gianni Bátimo y lo hace por la vía de la hermenéutica. Creo que en algún texto, en este momento no recuerdo el nombre, él hace una reivindicación justamente de esos escritos del Antiguo Testamento a partir de la persona de Jesús, en la que este personaje histórico aparece como interpretación viva de una tradición en la que de alguna manera eh, con el decir del Jesús histórico que viene a hacer cumplir la ley. De alguna forma esto lo vincula a un poco de procesos jurídicos. Entonces, me parece que Bátimo atiende muy bien este tema y lo hace desde la hermenéutica. Por otro lado, hay una noción de Bátimo que me gusta mucho sobre la verdad y es que él habla de la verdad como un habitar en la verdad, como un habitar en la tradición. Creo que uno de los recursos a los que él apela es la conciencia histórico-efectual de Gadamer. Parece que hay unos elementos muy interesantes que él está retrotrayendo todo el tiempo para ubicar en el cristianismo justamente una postura, si bien no feminista, al menos sí reivindicado, hay un poco de posibilidades que no aparecen dentro de la tradición dogmática cristiana. Gracias, Oscar. Ahora me surgió la pregunta de si uno podría caracterizar el pensamiento de Butler como un pensamiento débil en términos de Bátimo. Mm, Quizás, ¿no? Quizás sí. Bueno, 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 son... a mí me parece que sí, tiene muchísimo que mm, ver, Sí, mucho, mucho. que finalmente es digamos, un conjuro a todos esos absolutismos, me parece a mí que tiene muchísimo. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Tampoco conozco mucho el activismo político de Gianni Bátimo y si su identidad sexual ha jugado un rol ahí o no. No sé si ustedes saben algo que puedan Sí, profe, contar. de hecho sí, creo que el Vaticano, no recuerdo si fue el Papa Juan Pablo II, o sí creo que fue él, que no se quiso reunir con Bátimo, le dio la espalda a alguna reunión que querían tener en Roma, entonces juega un papel muy importante su orientación sexual, pues no sé si se puede decir de esta manera. Seguramente ha tenido algún rol político, pero no conozco suficientemente su biografía. Tengo una biografía que le escribió como a cuatro manos, curiosamente, por ahí sin leer todavía. En fin. Em, Me parecía importante de pronto, aunque sea solamente mencionar
algunos de los temas que hacen parte de la economía del yo, de acuerdo con Freud, porque finalmente, fíjense que si miramos atrás todas estas lecturas del semillero, en donde hemos hablado mucho del cuerpo y de la construcción del yo o de la identidad individual, pues digamos que dialogan de forma evidente con el psicoanálisis. Mm, y es muy interesante cómo el duelo, en cierta forma, termina siendo una especie de estructura mediante la cual se forma el yo, y el yo incorpora los objetos perdidos, y solo al incorporarlos entonces hace el duelo, es decir, renuncia a lo que ha perdido y lo conserva en cierta forma. Eh, es interesante como la explicación del mecanismo, y me pareció también muy interesante cómo en esa explicación una de las formas posibles de conservación del objeto perdido es la construcción de un super yo que termina convirtiéndose en una especie de instancia moral, eh, que, que castiga, eh, y que limita y que rige y determina el comportamiento. Y entonces, de alguna manera, se podría interiorizar la relación con uno de los padres en ese super yo. Y hay algún momento del texto en donde dice, así como el padre debe ser y así como el padre no debe ser, es decir, él al mismo tiempo se convierte en modelo, pero al mismo tiempo en no modelo, porque al padre le está reservado un lugar especial en relación con la madre. Entonces, debes ser como el padre, pero no tienes los privilegios que tiene tu padre, en el caso del niño, digamos. Y en relación con el complejo de Edipo, no puedes desear a tu madre. Pero es muy interesante cómo entonces esta explicación del complejo de Edipo se une con la explicación del duelo como mecanismo, y cómo ambas, y yo pues asumo que el análisis de Butler es un análisis correcto, cómo en ambas termina estando presente el tema de la identificación de género, cómo finalmente eh, el género surge, o la identidad de género masculina o femenina, claro, ahí se piensa en forma binaria, la identidad de género surge como una interiorización, eh, en la que, se asume por identidad un sexo determinado o un género determinado, o se niega un género, y entonces la identificación se realiza en forma negativa. Pero es muy interesante esa explicación a partir del complejo de Edipo. No sé si alguien quiere comentar algo al respecto o cómo les pareció eso. Claro, es bien enredada para el que no está familiarizado con el tema del psicoanálisis. Porque además, claro, ahí a uno desde afuera, sin conocer suficientemente el psicoanálisis, tampoco le queda suficientemente claro eh, por qué una explicación diferente para el niño y por qué una explicación diferente para la niña. O sea, ya de entrada sí suena extraño. eh, sí suena extraño aportar una explicación diferente del complejo de Edipo para ambos. Mm, a ver si puedo, como más o menos medio resumir un poco cómo ocurre esto. Entonces, de alguna manera hay una
bisexualidad primaria que debe ser interpretada como una especie de deseo heterosexual doble, en realidad. Y esa bisexualidad primaria, digamos que determinaría finalmente o conduciría a la determinación de la identidad de género. En el caso del niño, entonces no hay, o de alguna manera hay una ley contra la homosexualidad, hay un tabú en contra de la homosexualidad. El niño no debe sentir amor sexual por su padre, pero también hay una prohibición del incesto, entonces tampoco debe desear a su madre. Entonces, de alguna manera, rechaza a su madre como objeto de deseo, pero incorpora a su madre en su propio yo por medio de lo que Freud llama una identificación. Es decir, le asigna a su madre en su propia estructura yoica un lugar y al mismo tiempo reprime y se prohíbe a su madre como objeto de deseo sexual, pero conserva el objetivo de esa fuerza. Y con respecto al padre, hay una ambivalencia, dice él, que se desarrolla, hay un rechazo del padre que se desarrolla por un lado por rivalidad, porque el padre rivaliza con él en su amor por la madre, y ese rechazo del padre termina siendo una especie de consolidación de la masculinidad del niño, curiosamente. Entonces, rechaza al padre por rivalidad, y al rechazarlo, si bien simultáneamente se ha prohibido desear a la madre, al mismo tiempo consolida su posición de hombre que desea a su madre, de cierta forma, de amor heterosexual ahí. Y creo que hay aquí también una especie de renuncia a la feminidad, dice aquí Butler reconstruyendo a Freud, renuncia a la feminidad por un miedo a la castración, de alguna manera. Entonces se afianza la identidad de género masculino del niño por un miedo a la castración, en el sentido, digamos, de lo que significa culturalmente asumir los comportamientos y las posiciones femeninas. Entonces así termina, digamos, identificándose finalmente el niño en su desarrollo como hombre, como masculino. Y en el caso de la niña, no sé si lo tengo suficientemente claro, entiendo que hay dos posibilidades. Bueno, no sé si lo ha explicado Butler completamente, probablemente nos tocaría leer el texto de Freud mismo para enterarnos bien del asunto, pero hay una especie de complejo de Edipo positivo y complejo de Edipo negativo. Positivo en el sentido de que se da una identificación con el mismo sexo, entonces la niña se identificaría con su madre y adquiriría entonces su identidad de mujer por identificación con su madre. O puede también desarrollarse un complejo de Edipo negativo en donde la identificación se da con el sexo opuesto. Y en ese caso entiendo yo que esto implicaría, digamos, una identificación errónea desde el punto de vista cultural dominante, errónea entre comillas. Bueno, no, me parece una explicación sumamente interesante, al mismo tiempo compleja, de la unión entre
el complejo de Edipo, el tabú del incesto, el tabú contra la homosexualidad y el duelo como mecanismo a través del cual uno se apropia de un objeto perdido. Son temas gruesísimos, muy interesantes en la explicación de cómo entonces finalmente, desde el punto de vista de la economía freudiana, se genera la identidad de género, se surge, se produce la identidad de género. Profe, yo quisiera también pues como señalar otra cosa que me tiene pensando hace rato y es el lugar del acto perceptivo en estas ideas, como este tema de la percepción, digamos, en relación con, con la propia percepción y la percepción del otro, eh, digamos, ayuda a configurar justamente estas distinciones hombre-mujer. Me parece que, que estas estructuras o esta estructura de la percepción que de pronto en fenomenología ya habíamos visto, también tiene un lugar muy importante de pronto en esta discusión. Totalmente de acuerdo, Oscar. Yo creo que sí, hay ese diálogo con Sartre es muy interesante, la percepción del otro como, sí, como uno de los procesos mediante los cuales se le dice al niño o a la niña o al niñe eh, qué debe ser desde afuera. Bueno, creo que me quedo corto, digamos que reconozco el parentesco del debate, pero bueno, me quedo muy corto. También Ana Mercedes mencionó el asunto de la conciencia prereflexiva. Y entonces, de pronto acá el puente con la conciencia prereflexiva está dado porque las estructuras de poder precisamente se literalizan y se naturalizan, y entonces la conciencia prereflexiva percibe inmediatamente a través de las estructuras de poder que la han prefigurado. Y entonces toma lo dado inmediatamente como algo natural sin darse cuenta de que esa visión directa de las cosas en realidad está mediada por unas estructuras de poder culturalmente determinadas. En últimas, yo creo que uno puede reformular la tesis de Butler en este capítulo diciendo como tanto el psicoanálisis como el estructuralismo están permeados por una estructura cultural determinada que hace parte de la matriz heterosexual. Eso es todo. Y en consecuencia también los feminismos que se apoyan en elementos como el inconsciente para generar a partir de ahí una subversión del género son totalmente insuficientes porque están partiendo de una base que en el fondo hace parte de la misma matriz que deberían criticar. O sea, yo creo que Butler acá es mucho más fina, da la sensación, claro, estamos leyéndola a ella y no a otras feministas, pero da la sensación de que Butler es mucho más fina y más profunda que otras tendencias feministas que la antecedieron. Es decir, ella se da cuenta de los presupuestos de la propia teoría feminista y de los presupuestos de la propia teoría psicoanalista. Y de nuevo hay como que citar lo que ella dice al comienzo del libro. Dice como, es que uno tiene que preguntarse de entrada por sus propios presupuestos. O sea, no puede haber un diálogo sin que nos preguntemos por el lugar que ocupamos en esa relación de diálogo. Y creo que si tomamos eso como casi como una regla, en realidad estamos haciendo una permanente autocrítica. Por ejemplo, profesores con estudiantes o entre amigos, uno puede preguntarse cuál es el lugar que uno ocupa en esa relación, qué dinámicas de poder o de privilegio se ocultan en la posición que uno mismo tiene, lo quiera o no.
en esa relación. Y entonces por lo menos sería un poco más consciente de esas estructuras, de esos privilegios, eh, de esas jerarquías que sin duda existen. O sea, por el simple hecho de que uno abra un espacio de diálogo, no necesariamente se da el espacio de diálogo. ¿Por qué? Porque hay unas jerarquías, unas estructuras de poder que subyacen allí. O sea, no basta simplemente con que haya el espacio, hay que cuestionar los presupuestos de ese espacio. Me gustaría enfatizar en algo que posiblemente sea muy escandaloso. Y que lo digo es porque, bueno, Tranquila, está siendo grabado, no te preocupes. Y lo digo los porque videos tienen no sé cuántas miles de visitas. sí, en especial este texto me interesa mucho de manera propia y también de manera académica. Me hubiera encantado de verdad que Sara estuviera aquí. Le echo mucho en falta que Sara esté aquí con su conocimiento en psicología para que nos pudiera ampliar muchas cosas. Bueno, la psicología es un campo que yo desconozco, al que solo me acerco a través de la lectura, y acercarse a través de la lectura quizás no sea el mejor acercamiento. Pero yo la sesión pasada dije que el psicoanálisis era muy patriarcal y sigo considerando que es muy patriarcal, como lo es también la filosofía. Eso no significa que porque sean saberes patriarcales no sean saberes significativos, ¿cierto? O formas de conocimiento del mundo muy profundas. A lo que yo me refiero con patriarcado es una forma de ver al otro, específicamente de ver a los otros casi siempre desde su feminidad, ¿cierto? Porque digamos que lo femenino es casi siempre lo que se pone en cuestión o lo que se subordina, ¿cierto? Vamos a hablar de lo femenino, no necesariamente aquí de cuerpos específicos. Y ya que mencionan a Sartre, la percepción, en esos días que yo que me quedé pensando cómo definir puntualmente el patriarcado, ya que es como un fenómeno tan difícil y que tiene muchas expresiones. O sea, la violencia es una de las tantas expresiones que tiene, pero no siempre el patriarcado es violento. Yo me, me puse a pensar en Sartre. Esto va a sonar muy raro, pero es que cuando yo leía a Sartre yo no veía un otro, y todavía me debo volver a leerlo para poder entender cuál es la otredad en Sartre, ¿cierto? Yo no veía un otro, yo veía un sí mismo que ve un otro y luego se ve a sí mismo, pero realmente ese otro no está. Es mi posición como lectora, sin duda muy cuestionable, ¿cierto? Pero es la primera sensación que tengo. Y yo volví a leer a Sartre y yo no encontraba al otro como otro, sino que lo encontraba como un otro desde mí mismo. Entonces yo decía que tanta otredad hay en el otro cuando yo lo veo desde mí y no desde lo que el otro es. Y yo creo que así es lo patriarcal, ¿cierto? Lo patriarcal es ver desde ese patriarcado, ¿cierto? Desde ese sí a los otros, pero realmente no verlos. Y por eso es que yo considero, por ejemplo, que en el psicoanálisis las mujeres no existen. No existen, bueno, las mujeres y otras formas de humanidad desde lo sexual. No existen, no porque no se les mencione o porque no haya casos o explicaciones o análisis sobre las mujeres, sino porque es una visión, no desde la alteridad o desde el otro, como lo que es, sino desde una postura del sí, ¿cierto? Que es una postura muy masculinizada. Y cuando ahorita Andrés mencionaba mm, lo del asunto del Edipo, ¿cierto? Y cómo el niño se identifica no con el padre y la madre queda en un lugar, ¿cierto? Y luego la niña puede tener una identificación positiva o negativa, pero si la tiene positiva es como la madre, y si la tiene negativa es porque se va y se identifica con el padre. Como que no hay posibilidad de una identificación diferente. Entonces yo decía, pues, sentía que era muy reductible, ¿cierto? Em, que era como
pues sí, ahí están las mujeres mencionadas, pero ¿dónde está esa otredad mujer dentro del psicoanálisis, cierto? Y uno podría decir, pues, ¿dónde están las otras otredades que ya tienen lugares de enunciación? Insisto, ¿cierto? Siempre las voy a mencionar así, lugares de enunciación, porque realmente siempre han existido con nosotros, lo que pasa es que nunca habían tenido lugares. Entonces yo creo que a mí me cuesta mucho el psicoanálisis por eso, debo confesarlo, sabiendo que es un saber increíble, ¿cierto? Que también responde a los espíritus de su tiempo, a las necesidades de las preguntas que había en el momento. Y esto lo voy a vincular con algo que dijo Mario ahorita, que me quedó resonando mucho sobre las tradiciones religiosas y los feminismos. Es que yo no sé si siempre que aparecen las mujeres dentro de esas tradiciones, realmente estamos hablando de feminismos. Sí, yo creo que para hablar de feminismos hay que hablar de una conciencia de las mujeres, no de que las mujeres hagan cosas, ¿sí? Em, porque de hecho dentro de la mística, por ejemplo, em, muchas de las grandes poetas místicas, que además eran poetas muy eróticas y simbolizaban mucho el erotismo con ese misticismo, eh, muchas fueron terriblemente silenciadas, muchas se perdieron sus obras y otras, pues digamos que terminaron siendo monjas y escritoras porque era la única forma que tenían para aprender a leer, por ejemplo, y a escribir, no necesariamente porque tuvieran una confesión de fe. Em, Y entonces también pensaba en los feminismos islámicos, que son muy recientes. De hecho, los feminismos religiosos son muy recientes y son recientes porque han puesto en cuestión las tradiciones confesionales de esas religiones. Porque es que a veces cuando mencionamos el papel de las mujeres eh, y entramos en esa discusión, yo creo que entramos todos en un mismo discurso a pensar que la presencia de las mujeres en ciertos momentos de la historia pues es feminismo, pero no necesariamente lo es. Sí me hago entender, así como puede haber escritores, pues hombres en términos de lo binario, que también tengan propuestas muy feministas, ¿cierto? Entonces puede que Gianni Bátimo, en su ideal de verdad, sea una propuesta en el fondo muy feminista, sin serlo. O sea, lo que yo me refiero es que para ser feminista no necesariamente se necesita ser mujer, porque como que siento que a veces podemos llegar a caer en lo mismo que Judith Butler nos está advirtiendo. Em, y creo que las religiones también, a propósito, son bastante patriarcales. Además de muchas otras cosas interesantes, son fundamentalmente patriarcales, ¿cierto? Las mujeres han sido parte, pero ¿cómo han sido parte, ¿cierto? ¿Desde dónde? Y recuerdo mucho que yo tengo un gran amigo que es musulmán, y él vivió en Irán muchísimo tiempo, y él siempre me dice, con mucha paciencia, que el Islam no es machista. Y yo le digo, bueno, cuéntame por qué no. Y hemos tenido la misma discusión varias veces y yo intento volver a tenerla porque necesito, de verdad, entender él desde dónde me está hablando. Me dice, no, es que en el Corán, por ejemplo, las mujeres son las perlas del Islam. Entonces a las mujeres se les protege, se les respeta. Y yo, está bien, eso me parece interesante y bonito, pero ¿desde dónde se les respeta, cierto? Porque hay un respeto tan excesivo que a veces las invisibiliza, ¿cierto? Entonces tratarlas como joyas es también reificarlas de alguna manera. Y me decía, no, pero es que, me dice, la hija del profeta, Fátima, fue una de las grandes defensoras de la palabra de su padre, ¿cierto? Y luego que se muere Muhammad o Mahoma, Fátima es la que se encarga de que el Islam de alguna manera viva y bueno, luego matan a Fátima. Eso es toda una historia ahí muy llena de dolor, muy llena de dolor. El Islam está llenísimo de dolor y de asesinatos. Es increíble. Em, y entonces yo decía, bueno, pero Fátima sigue la palabra de su padre, no sigue su palabra, ¿cierto? Entonces es como que a veces, o sea, traigo este ejemplo, tal vez traigo de los cabellos como para entender que no siempre que aparecen las mujeres a hacer algo necesariamente se está hablando en términos de feminismo, de libertad de las mujeres. Es eso simplemente.
Muchas gracias, Denis. Muy interesante. Yo es que estoy un poco sin palabras porque el tema es verdaderamente interesante. Yo de pronto quería em, mencionar otro tema que un poco ya mencioné implícitamente, pero encontré una cita que lo menciona mejor y que me parece que resume muy bien como el argumento central de Foucault, por un lado, de Butler, retomando a Foucault, y que se articula muy bien con los planteamientos fundamentales de la hermenéutica. Entonces, bueno, se los voy a leer sin más y lo comento apenas lo lea. Este es un pasaje de la página 150 en donde se dice lo siguiente. Foucault afirma que el deseo pues yo creo que se los puedo proyectar acá un momento. Tal vez sí. Más bien. Perfecto, yo creo que ahí ya lo están viendo. Dice lo siguiente. Foucault afirma que el deseo que se entiende como original y a la vez reprimido es el efecto de la propia ley sometedora. Por tanto, la ley crea el concepto del deseo reprimido para racionalizar sus propias tácticas autoamplificadoras y, en vez de tener una función represora, la ley jurídica debería replantearse aquí y en todas partes como una práctica discursiva que es productiva o generativa porque crea la ficción lingüística del deseo reprimido para defender su propia posición como instrumento teleológico. Entonces, bueno, lo vuelvo a leer nuevamente. Foucault afirma que el deseo se entiende como original y a la vez reprimido, perdón, el deseo que se entiende como original y a la vez reprimido es el efecto de la propia ley sometedora. Y esto es lo que va a aplicar Judith Butler al tema de la bisexualidad primaria o la idea de que hay algo primario no sometido a la cultura. Entonces, al igual que ocurre con eso, en Foucault aparece esto, el deseo que se toma como original y a la vez reprimido es el efecto de la propia ley sometedora. La ley crea el concepto de deseo reprimido para racionalizar sus propias tácticas autoamplificadoras y en vez de tener una función represora, la ley jurídica debería replantearse aquí y en todas partes como una práctica discursiva que es productiva o generativa porque crea la ficción lingüística del deseo reprimido para defender su propia posición como instrumento teleológico. Entonces, pues aquí justamente aparece como de alguna manera en la idea de, digamos, en el tabú, contra digamos, el amor frente al padre o la madre, se oculta también em, el tabú contra lo homosexual como aquel elemento de represión que hace parte del reconocimiento de lo que sí es lícito. Es decir, lo que se permite implica al mismo tiempo la represión de lo que no se permite. Y en ese sentido, la ley expresa tanto lo permitido como lo reprimido e introduce lo reprimido como una legitimación de la propia ley. Entonces, la ley termina siendo en cierta forma autolegitimadora. De alguna manera, eh, la ley, la ley crea o, digamos, disimula su propia historia, su propia genealogía, muestra, digamos, hablando pues del tabú contra la homosexualidad. Entonces, el tabú contra la homosexualidad entonces reprime la homosexualidad, con lo que se suaviza lo chocante que puede ser la homosexualidad para esa cultura. Crea
unas disposiciones consideradas como naturales, normales, correctas o adecuadas, que son en este caso heterosexuales. Al mismo tiempo crea unas estructuras de parentesco exogámico, entonces, sí, relacionarse con otras tribus, y al mismo tiempo evita que haya incesto, entonces prohíbe también el incesto, legitima las relaciones no incestuosas y heterosexuales, y dice ella, incluso esto llega a anular o a invisibilizar la propia genealogía de este tabú. Es decir, es un tabú que surge en el plano lingüístico en una forma tal que incluso legitima, este discurso termina legitimando la propia ausencia de un cuestionamiento del carácter histórico del discurso. O sea, este discurso postula su propia naturalización y postula aquello que se reprime como la razón por la cual esto sí es permitido. Es decir, es un discurso autolegitimador, es una dinámica, una estructura de poder muy, muy interesante. Es un discurso que se autolegitima. Y claro, y obviamente uno podría extender esto a la ciencia o a otros ámbitos en donde tiene que preguntarse hasta qué punto estos discursos no están precisamente introduciendo al mismo tiempo que se presentan, introduciendo aquello que no es considerado lícito dentro de ese mismo discurso o adecuado. Bueno, en fin, se me acaban las palabras, pero creo que se entiende un poco la idea de hacia dónde apunta. Es decir, esta es una estructura, digamos, de poder lingüística y culturalmente anclada que se vuelve transparente, que se literaliza en el cuerpo y que no nos deja ni siquiera ver cómo podemos subvertir esto porque considera o establece lo llamado natural. Y entonces, digamos que de aquí tendrá que quedar claro que esa distinción que aparecía en el primer capítulo entre sexo, género y deseo, en la que se pretende que haya amor heterosexual y que se corresponda el sexo con el género y el deseo, esa correspondencia, esa linealidad del primer capítulo se explica así. Es decir, es resultado de un discurso que se autolegitima, en cierta forma, y dentro del cual pensamos. Entonces es una estructura de poder muy fuerte porque determina lo que es inteligible y excluye lo que no es inteligible dentro de ese sistema. Y entonces esto es justamente el camino para la subversión de este sistema, pues consiste en preguntarse en qué sentido este sistema está excluyendo otras formas de pensamiento posibles. Es decir, lo racional está determinado por esto, lo inteligible está determinado por esto, entonces si yo quiero subvertirlo, no lo puedo subvertir dentro del marco establecido por este discurso, porque este marco precisamente imposibilita toda subversión finalmente. Solamente se posterga, o sea, siempre que yo hable de algo natural frente a algo cultural, naturaleza y cultura, voy entonces a tener algo que se predica como natural, pero que es absolutamente cultural, histórico y que oculta su carácter cultural, histórico para legitimar una forma de ver las cosas determinada. Entonces uno tendrá que preguntarse si esto que aparece en relación con el género también podría aparecer, por ejemplo, frente a lo normal y lo patológico en el debate de la salud y la enfermedad, por ejemplo. Temas difíciles, o frente a lo verdadero y lo falso en ciencia o algo así. O en qué sentido la ciencia misma está nutrida de este tipo de discursos. Bueno, no sé, si me quedo corto con los elementos, pero creo que aquí hay que investigar un poco más. Y esto es diciente para nosotros, es importante porque nos muestra algo que hay que investigar más. Oscar quería decir algo.
Profe, sí, pues como apuntando un poco hacia el lugar donde usted, los lugares que usted menciona, entonces yo diría que en el fondo esto puede ser una crítica también a esa idea o a la consolidación de una metafísica de la sustancia que cosifica o reifica de alguna manera una forma, digamos que particularmente la forma de conseguir la historia, el lenguaje. De pronto, la vez pasada yo hacía alusión al tema del feminismo, cómo entender entonces la postura feminista desde un discurso que de alguna forma ha hecho ya historia, de alguna forma delineada por ese patriarcalismo, si se quiere. ¿Cómo salir entonces, profe, de esa aporía cultural de alguna manera? Y no sé si de pronto en esta, digamos, nos ayude a pensarlo desde una posible deconstrucción desde del lenguaje o desde una fusión de horizontes pues, que nos permita como intervenir de alguna manera, por así decirlo, pues que esto se siga postergando sí, porque finalmente lo que redundan a partir de estas prácticas patriarcales es la violencia. Entonces, no sé si estos sean pues aspectos como para poner en discusión. Sí, totalmente. Es que fíjense que hemos llegado al tema de la crítica, digamos, finalmente, de la crítica de la emancipación, de la subversión y de la crítica de estructuras. ¿Cómo hacemos crítica de estructuras si estamos determinados por esas mismas estructuras? Hay un círculo hermenéutico ahí. Estamos dentro de esa circularidad, entonces, ¿cómo se desarrolla la crítica? Y ese es un tema, claro, el círculo hermenéutico de Heidegger y Gadamer dejaba planteada como la idea de que estamos dentro de ese círculo, pero no nos decía cómo se rompe el círculo o cómo podemos salirnos de ese esquema. Simplemente daba cuenta de nuestro carácter histórico y demás. Entonces, claro, por eso incluso a Gadamer lo tachan de demasiado conservador. Habla mucho de cómo nos determina la tradición, pero no nos dice cómo criticamos esa tradición. Eh, y entonces es ahí donde la teoría crítica viene a ocupar un lugar central y la escuela de Frankfurt de Adorno, Habermas y otros, pues viene a ocupar ese lugar. Y entonces ahí hay unos aportes muy interesantes de teoría crítica. Y ahí es donde se centra también el proyecto que estamos desarrollando en colaboración con Francia y la Universidad Nacional de Teoría Crítica y Hermenéutica, ¿no? Como en el fondo la teoría crítica tiene unos presupuestos hermenéuticos y como en el fondo la hermenéutica también requiere de la crítica. Y este debate entonces de teoría crítica, hermenéutica, se une con el de epistemología que encontramos en Miranda Fricker. Que es otra vertiente, digamos, otra línea que en el fondo está tratando los mismos temas, eh, digamos, bajo otra óptica. Entonces es muy interesante ver todo, cómo coinciden estos discursos, ¿no? Entonces feminismo, epistemología, hermenéutica, teoría crítica. Y los cuatro o cinco van aportando un aspecto de todo el debate que es mucho más amplio. Entonces, bueno, por lo menos uno aprende que no puede casarse con la corriente tampoco. Es bueno estudiar algo en profundidad, pero es bueno no casarse con algo y tratar de tener una visión amplia y global y un panorama de lo que se está discutiendo. Bueno, ¿alguien quiere decir algo más de pronto ya para cerrar? Una cosita de todo esto que es complejo pero interesante. Pienso que también que desde la estética, desde la experiencia estética, hay ahí como una vertiente que a mí me interesaría como ver quién plantea algo. Sí, Ana, en efecto, bueno, la próxima línea de maestría va a tener que ver un poco con eso. Bueno, no sé si se va a tratar sobre todo el carácter subversivo de la estética, pero la estética, bueno, el arte en particular, subvierte.
precisamente. Muchas veces la obra de arte, para ser obra de arte, tiene que subvertir. Y en ese sentido muestra algo que no se veía antes. Sí, Antanas Mockus decía, bueno, cuando las palabras se agotan, queda el arte, que viene a subvertirlo todo y entonces crea un espacio diferente. Eso decía Mockus. Creo que puede tener razón. Bueno, si les parece, dejemos aquí y nos vemos entonces dentro de 15 días con la primera parte del tercer y último capítulo de este libro. Y bueno, ojalá otros miembros del semillero se animen a unirse y si no, terminamos nosotros leyendo solo es nuestro libro, no importa, y ya el año próximo retomaremos la agenda. Profe, en la agenda está, en la agenda están las páginas de la próxima lectura. Sí, correcto, ahí está todo en el sitio web. Me he demorado un poquito proyectando, poniendo el video, pero espero poner este un poco más rápido que los anteriores. Me disculpo, es que ahora tengo que hacer más pasos para eso, por lo que estamos en Zoom. Gracias. Hasta Bueno, luego. un Gracias, abrazo. profe. Muchísimas gracias, profe. Chao. Qué lección más productiva, ¿verdad? Que muy Muy significativa. interesante, yo también salgo enriquecido de estas sesiones. Son muy interesantes para mí también. Y no sería posible sin ustedes, así que mil gracias. Y como usted lo dice, finalmente empiezan como a tomar cabida en la discusión diferentes ámbitos y orientaciones filosóficas. Me parece muy interesante pues como toda esta compilación de temas y de conceptos que se han ido dejando ver al final pues de las secciones. A mí Mm. también, no, pues una cosita pequeña que a mí también me gustaría como si alguien supiera como de Carlos Gustavo Jung, porque yo creo que de todas maneras él tiene como una visión de lo masculino y lo femenino, algo diferente, ¿no? No sé, qué bueno que saber sobre él. Ni idea. Pero sí, claro. Jung no ha sido citado aquí y sería muy interesante ver. Sí. Profe Ana, hasta luego, que estés muy Chao, bien. muchachos. Un abrazo. Bueno, un Chao, lo Hasta abrazo, mismo. feliz luego. final de la Hasta luego, semana. Adiós. hasta luego, Andrés. Hasta pronto, hasta la próxima, cuídense mucho.